Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Ya hay varios compañeros que todavía apenas se están trasladando y todavía no llegan. Pero bueno, vamos a Buenas iniciar, maestro. noches. Bienvenido, buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto saludarles nuevamente para continuar con nuestro círculo de estudio. La sesión pasada hablamos acerca de aquellos actos de investigación que no requerían control judicial y de manera especial comentábamos acerca de la diligencia de reconocimiento que establece el artículo 277 del Código Nacional. Les establecía precisamente lo inherente a cuáles son aquellas condiciones que deben satisfacerse para realizar esta diligencia de reconocimiento. De manera especial, pues el hecho de que fuera realizada por un ministerio público distinto al que conduce la investigación, que se presentara a varias personas de similares características, que los reconocimientos tenían que realizarse uno por uno, es decir, si varias personas tenían que reconocer a una misma, se tenía que hacer por separado. Por otra parte, también establecimos la necesidad de que la defensa estuviera presente precisamente para corroborar estas condiciones, es decir, por un lado que se cumpliera con el tópico inherente em, a que hubieran varias personas de similares características y pues también en este sentido eh, precisamente verificar que no hubiera ningún tipo de, mm, en este caso, algún tipo de actuación por parte del Ministerio Público que eventualmente pudiera presumir precisamente incidencia sobre el reconocimiento que realizara en este caso la persona. En este punto, pues precisamente les comentaba yo lo que ocurre muchas veces en la práctica en relación a que en ocasiones el Ministerio Público no presenta a personas que sean similares o que sean de similares características. Y sin embargo, también les decía yo que una posibilidad que tienen en este caso para hacerla valer eventualmente en la audiencia inicial es precisamente el hecho de que se les tome comparecencia a efectos de que manifiesten precisamente aquellas condiciones que estimen que no se hayan satisfecho. Por ejemplo, este punto de que las personas presentadas no sean similares en sus características, ¿no? También, desde luego, les decía yo que, bueno, en este sentido es precisamente una condición que, bueno, es hasta donde sea posible o hasta donde sea factible que se verifique, es decir, porque, bueno, les decía yo que hay ocasiones en que algunas personas pues tienen determinadas particularidades, ¿no? Tales como la existencia de tatuajes, eh, alguna cicatriz, alguna marca que tengan en el rostro o en alguna parte visible del rostro y que evidentemente pues no podría ser factible localizar a una persona que tenga exactamente esas características, ¿no? Es decir, nos referíamos a que tenía que ser la de similares características, no idéntico, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma se estableció y que obviamente, pues, esto es en la medida de las posibilidades, ¿no? Cuando menos en las características genéricas que se pudieran eventualmente establecer. Em, también, bueno, decíamos en todo caso, esta condición se podría hacer valer precisamente ante el Ministerio Público para efectos de que eventualmente se pudiera solicitar la nulidad del acto o bien eventualmente pues también fungir como un elemento para poder establecer en este sentido la controversia inherente precisamente a este acto de investigación, ¿no? Eh,
Básicamente fue lo que comentamos la sesión pasada. En relación a esta diligencia de reconocimiento, únicamente nos quedó pendiente de hablar acerca de la diligencia de reconocimiento, pero por fotografía, porque la que ya habíamos hablado, la que hablamos, esta precisamente era de diligencia de reconocimiento de personas. Hay una modalidad que establece el artículo 279 del Código Nacional, que es la diligencia de reconocimiento por fotografía. En el caso de esta, sí partimos de que tiene ciertas diferencias. En primer lugar, bueno, no es en este caso necesaria la presencia del defensor en la realización de esta diligencia. ¿Por qué? Porque contrario a lo que ocurre en el caso de la diligencia de reconocimiento por persona, como sí tiene una intervención el imputado, evidentemente ahí sí es necesaria la presencia de la defensa. Adicionalmente de corroborar, bueno, que se respeten sus derechos como imputado. Pero también por otra parte, porque en relación a la diligencia de reconocimiento por persona, a la que se hace por fotografía, pues de alguna manera la que se hace por fotografía queda evidencia documental de esta diligencia. Hay que recordar que en el caso de la diligencia de identificación por fotografía, se tiene o se establece que el Ministerio Público tiene que conformar un álbum fotográfico de personas, precisamente para que a través de ese álbum fotográfico se pueda realizar ese reconocimiento. Es decir, va a tener que conformar un álbum de fotografías de personas de similares características para que quien haga el reconocimiento pueda precisamente realizar el mismo. Y bajo esa lógica, precisamente queda la evidencia fotográfica, pues precisamente de esas personas que se consideraron para poder realizar esa diligencia. Entonces tampoco ahí sería necesaria la presencia de la defensa, porque evidentemente, a diferencia de lo que ocurre en la diligencia de reconocimiento por persona, pues en la diligencia de reconocimiento por persona normalmente no queda esa evidencia. Les decía yo que incluso hay ocasiones en que, o anteriormente, al inicio cuando se realizaban las primeras diligencias de reconocimiento, era una condición que no se tenía muy bien desarrollada, a pesar de que ya existía desde el sistema tradicional o mixto, el famoso reconocimiento en la Cámara de Gesell, pero como en este caso el que lo realizaba el Ministerio Público tenía fe pública, pues en realidad no habría mucha condición para que se pudiera eventualmente tener condiciones para poder impugnar o de alguna forma controvertir esa diligencia, lo que no ocurre en el sistema acusatorio, porque evidentemente ahí sí hay elementos para confrontar esa diligencia, considerando que, bueno, el Ministerio Público ya no tiene una fe pública y bajo esa tesitura se puede poner en entredicho precisamente la actuación que lleva a cabo. Pero en un principio, cuando se realizaban estas diligencias, incluso en muchas ocasiones el Ministerio Público ni siquiera establecía quiénes eran las personas que participaban. Me refiero a siquiera identificarlas por su nombre. Participaron Juanito Pérez, José González, el imputado Jorge Rodríguez y otra persona de nombre David Jiménez, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, al inicio, en las primeras diligencias que se hicieron en el sistema acusatorio, ni siquiera se establecía esa condición. Entonces, en muchas ocasiones, si bien es cierto, era un elemento que podía considerarse para la controversia, porque dices, bueno, si ni siquiera sabemos quiénes eran las personas que participaron, ¿cómo podríamos establecer su existencia por un lado? Y por otra parte, pues corroborar el hecho de que fueran de similares características al imputado. Ya posteriormente, pues empezaron a realizar de mejor manera esas diligencias, ya por lo menos establecían los nombres de las personas que participaban, incluso sus edades.
que también eso realmente pues era o podía también emplearse como un elemento de controversia, ¿no? Aunque no era necesariamente el único que se debía tomar en consideración, ¿no? Porque a veces decían, pues se presentó a Juan Pérez que tenía 20 años, a José Rodríguez que tenía 25, a José Luis González que tenía 50, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor como que brincaba y decía, caray, a ver, espérame, pero es que todos en general tenían entre 20 y 25 años y presentaste a una persona con 50 años, entonces como que ahí a ver qué pasó, o sea, por qué una persona que les doblaba la edad a estas que se presentaron junto con el imputado, por ejemplo. Que les decía yo, no era una circunstancia que necesariamente evidenciara que no fueran personas de similares características. ¿Por qué? Pues yo les pongo, yo siempre les pongo como ejemplo a su servidor. Yo, por ejemplo, actualmente tengo 40 años, pero pues no soy una persona que me vea de 40 años, ¿no? Entonces, no necesariamente la edad podría verificar o establecer que efectivamente son personas totalmente diferentes, pero sí podría ser una consideración que el juez precisamente tomara en cuenta para poder, si hay controversia de la defensa, pues poder establecer que efectivamente a lo mejor sí pudiera dubitarse respecto de que las personas fueran de similares características a partir de una condición como lo es la edad, ¿no? Pero bueno, al final del día son condiciones que se fueron adaptando o añadiendo al tema de la diligencia de reconocimiento. En el caso de de las fotografías, pues no es así, porque en realidad, pues como tenemos las imágenes fotográficas, a partir de ello podríamos en todo caso verificar o no si eran personas de similares características. Entonces, por eso no es necesaria la presencia de la defensa, por un lado. Por otra parte, bueno, en relación a las fotografías, fíjense que este tema es bien interesante por lo siguiente. ¿Qué fotografías se pueden utilizar? En realidad cualquier fotografía, ¿eh? Hoy en día con el avance tecnológico que se tiene, ya incluso se pueden generar algún tipo de edición en las fotografías o en las imágenes, por ejemplo, para borrar el fondo que tiene una determinada fotografía. Entonces, normalmente lo que se hace cuando se conforma un álbum de identificación fotográfica, primero se remite a un perito en fotografía o en video forense para efectos de que haga la edición, es decir, que les ponga a todas las personas que vayan a conformar el álbum fotográfico el mismo fondo. Normalmente es un fondo blanco el que les ponen y a partir de ello pues ya se puede hacer la diligencia. ¿Por qué? Porque evidentemente pues sí se podría establecer la existencia de un fondo que pudiera generar algún tipo de inducción hacia la persona que va a reconocer. ¿A qué me refiero? A que eventualmente si pudiera establecer que si a lo mejor soy la única persona con este fondo donde se pueden observar algunos libros y las demás personas no tienen ese fondo, pues a lo mejor podría utilizarse como un tema de inducción, pero por eso normalmente se hace la edición. Y esta parte, ¿por qué lo señalo? Porque aquí una de las consideraciones que deben de realizarse es precisamente de la obtención de la imagen fotográfica. Por lo general, bueno, ya los peritos que hacen la conformación de álbumes fotográficos ya tienen muchas imágenes preseleccionadas. Normalmente, de las fotografías que se recaban de las personas que son detenidas o puestas a disposición del Ministerio Público. Me refiero a las personas que lo que anteriormente era la ficha de identificación o ficha signalética, de ahí se obtenían muchas fotografías. Por ejemplo, ellos tienen normalmente
un plano de identificación, ¿no? La famosa reglilla, donde se puede observar su estatura, así que la causa con la que están relacionadas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les decía yo de la edición, para efectos de que todos tengan el mismo fondo. Entonces, ese es un elemento que se utiliza, por ejemplo, por los peritos para poder establecer la existencia de ese álbum fotográfico. Y la imagen que eventualmente se puede utilizar para generar la comparativa es precisamente o puede ser obtenida de alguna forma de cualquier base de datos, de cualquier base de datos. En este caso, bases de datos como las que eventualmente pudieran constar en algunos elementos de instituciones como el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene una base de datos que es el padrón electoral y bueno, ahí pues pueden ser obtenidas fotografías de las personas. Aunque en el caso de estas bases de datos, por ejemplo la del INE, para poder acceder a las imágenes que tiene el padrón electoral, por ejemplo, sí se requeriría previo también la realización de un acto de investigación con control judicial, que precisamente sería la solicitud de información en este caso al Instituto Nacional Electoral, para tener acceso a la base del padrón electoral y eventualmente obtener alguna imagen fotográfica de una persona determinada. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos que realizar antes del álbum la solicitud para que se autorice el control judicial en torno a la obtención de estas imágenes del padrón electoral. Eh, y en ese sentido, sin embargo, en realidad, con toda la tecnología que existe hoy en día, casi no es muy socorrido este tema de realizar esta solicitud al padrón electoral del Instituto Nacional, porque en muchas ocasiones ya existen otras formas de obtención de fotografías o de imágenes fotográficas. Eh, Uno de los más socorridos hoy en día, las redes sociales. Las redes sociales que en general muy poca gente atiende a esta a esta circunstancia de términos y condiciones que se establecen al utilizar la red social. Entonces, una de estas condiciones o términos en que se utiliza la red social es que en principio es de carácter pública, es decir, cualquier persona puede tener acceso a tus fotografías, a tu información que compartas, etcétera, ¿no? Y que a menos que tú la restringas, es decir, ahí partimos de una condición establecida, es decir, todas son de carácter público a menos que tu exprofeso lo varíes, es decir, establezcas que toda la información va a ser restringida solamente a determinado grupo de personas o determinado grupo de amigos, como se le conoce en las redes sociales, ¿no? Y esto precisamente porque, como les digo, todas las redes parten de que son redes abiertas o públicas. Y precisamente ahí es donde se tiene esa condición de que se tendría en todo caso que verificar la restricción o restringir el acceso a determinada información, entre ellas, por ejemplo, a las fotografías. Y pues como sin embargo mucha gente no lo hace, pues no repara en esa circunstancia de la utilización de las redes sociales como una condición de carácter pública, pues precisamente a partir de eso muchos álbumes fotográficos se conforman a través de fotografías que la propia gente comparte en sus redes sociales. Así se ha generado muchas identificaciones de personas eh, que llegan a cometer determinados delitos eh, y que precisamente basta con, en muchas ocasiones, hacer una investigación en redes sociales para poder llegar a saber datos de una persona como su nombre, tener acceso a sus imágenes fotográficas o incluso el lugar donde viven.
porque hay muchas redes en las que también adicionalmente a cuando compartimos una fotografía, pues también se comparte el lugar desde donde se realizó la fotografía, la imagen fotográfica, o también muchos compartimos nuestras ubicaciones. Ahora sí que con los famosos, eh, cuando presumimos si salimos de viaje o cuando presumimos si tenemos alguna, eh, vaya, en algún domicilio o alguna fotografía en nuestro domicilio, pues ahí muchas veces se comparte la ubicación del lugar. Entonces, así se puede establecer que efectivamente, pues al ser la información obtenida, pues en muchas ocasiones muy útil, no solamente por el tema de los nombres o de las fotografías, sino incluso también por el tema asociado a a los domicilios o algún otro tipo de información, pues en realidad así se puede generar la investigación y lograr el éxito de una investigación. Por eso entonces es realmente poco socorrido tener que acudir a las bases de datos de determinadas dependencias como el INE para obtener fotografías útiles para realizar diligencias de reconocimiento. En realidad, casi la mayor parte de los álbumes fotográficos para reconocimiento se realizan a partir de las propias imágenes que se obtienen de redes sociales o de, pues sí, particularmente de grupos o de redes sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que ahí sobre todo es importante para nosotros como abogados, pues tener cuidado con el tipo de información que se comparte en las redes sociales y desde luego también pues de alguna manera verificar o tener el cuidado de verificar los términos y condiciones en las que se utilizan las redes sociales, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos porque nos vamos ahora sí como dicen con el tren del mame, es decir, nos aventamos como dice el dicho como gorda en tobogán y pues nos pegamos y ni siquiera nos fijamos de los términos y condiciones ni la restricción a la información que puede llegar a haber en principio, porque en realidad, como son redes abiertas, redes públicas, pues no existe esa protección, a menos que tú exprofeso lo solicites, ¿no? Y entonces luego nos cuestionamos y decimos, bueno, pero ¿dónde obtuvieron la fotografía o de dónde tuvieron cuál es mi domicilio o así? Pues porque en muchas ocasiones las compartimos sin reparar en que en realidad lo que estamos haciendo es entregando nuestra información personal. Y pues, como son informaciones, que se encuentran en el famoso ciberespacio, pues son informaciones a las que mucha gente, incluso en otros lugares del planeta, en otros lugares del mundo, pues tiene acceso a nuestra información y, pues en el caso, desde luego, para una investigación de carácter penal o criminal, pues son en ocasiones muy útiles el acceso o la investigación que se hace en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí pues en realidad no hay mucho que hacer cuando se obtuvo la imagen o la información en redes sociales, pues es una obtención lícita, es decir, no hay ninguna condición de que se haya vulnerado algún derecho fundamental. Nosotros mismos somos los que cuando entregamos la información o las imágenes a la red social, pues prácticamente estamos dando nuestra autorización para que se puedan utilizar en cualquier forma por ser públicas, ¿no? Entonces, ahí es lo que tendríamos que comentar para efectos de que nosotros como eh, expertos en derecho, pues cuando menos tengamos ese cuidado, ¿no? Eh, digo, ahorita también pues es una condición muy especial porque también hay que recordar que en estas redes sociales queda eh, resguardada no solamente información actual, sino incluso información del pasado.
Eh, entonces, pues también habría que, a veces sería una recomendación muy adecuada, precisamente de vez en cuando revisar el historial de nuestras redes sociales, porque en muchas ocasiones compartimos o hicimos manifestaciones a lo mejor cuando éramos más jóvenes, que a lo mejor hoy en día se podrían considerar políticamente incorrectas o que pudieran eventualmente llevarnos a algún tipo de cuestionamiento hoy en día a partir de los cambios sociales y políticos que han existido, ¿no? Am, Te los comento porque, bueno, esto nos comentaba un compañero juez de Costa Rica, este, en este sentido, había tenido una condición de un procedimiento que se había realizado respecto de unas mujeres que habían sido violentadas por parte de unas personas y precisamente en ese ejercicio, no recuerdo exactamente em, si absolvió al imputado. Hubo una resolución que favoreció al imputado. Entonces, como esa resolución favoreció al imputado, eh, empezaron a cuestionar acerca de su parcialidad o no a favor de agresores o violentadores de mujeres. Y a partir de eso presentaron una queja en la judicatura y entre elementos de prueba que presentaron para que la judicatura pudiera no solamente separarlo de el conocimiento de ese asunto, sino incluso poder realizar una investigación sobre las resoluciones que se habían emitido en ese y en otros asuntos que al parecer tenían un sesgo de género. Utilizaron algunas publicaciones que él había hecho en una red social, me parece, si no mal recuerdo, creo que en Facebook, donde había compartido, pues ya saben, los famosos memes que precisamente hacían referencia a violencia de género y pues los compartía a lo mejor sin mucha noción de que pues podían llegar a constituir una forma de violencia de género y que para él en su momento era a lo mejor una condición risible o que era una condición pues que podía generar humor de alguna manera y las compartía, ¿no? Pero ya en el análisis de fondo, pues en realidad sí tenían un sesgo de género, porque obviamente era haciendo burla a ciertas circunstancias de las mujeres, ¿no? Como el famoso comentario que hizo el expresidente Fox, ¿no? Era que las mujeres eran lavadoras de dos patas, ¿no? A lo mejor en su momento a mucha gente le dio risa, ¿no? Pero ya si lo analizamos, pues en realidad sí tiene un sesgo de violencia de género. Entonces, obviamente, pues hoy en día podría ser sumamente criticable, sumamente, eh, digamos, políticamente incorrecto. Y entonces, precisamente esto pasó con este compañero juez de Costa Rica porque efectivamente lo separaron del conocimiento de ese asunto, que bueno, el compañero que nos comentaba esta situación nos decía que en realidad sí no había tenido mucho que ver con o sea que realmente de fondo no había un sesgo de parcialidad hacia el imputado, pero pues al final de cuentas de ahí se agarraron para poderlo no solamente lograr que se pudiera separar del conocimiento de ese asunto, sino incluso iniciar una investigación en su contra por haber existir elementos inherentes a sesgos cognitivos en relación a la forma en que veía la violencia de género o
las condiciones de juzgamiento con perspectiva de género, ¿no? Entonces, ahí es una condición que por eso les digo, a veces también convendría echarse un clavadito a las redes sociales, al menos en el condición histórica de lo que se ha compartido y pues eventualmente no tener algún tipo de problema por alguna cuestión que se haya compartido en su momento o alguna situación que se haya visto, ¿no? Pero bueno, ese se los pongo como un ejemplo. Entonces, bueno, regresando al punto es que en realidad, pues, toda esta información que se comparte, entre ellos las fotografías, pues sí han sido muy útiles en la investigación de muchos asuntos a partir precisamente de esas condiciones que se comparten en redes sociales. Em, Sobre todo por este punto de que en realidad no se requiere en muchas ocasiones un control judicial para poder acceder a determinadas informaciones, entre ellas, por ejemplo, las fotografías, ¿no? Em, por eso es que no hay mucho a veces que hacer en relación al tema de la identificación por fotografía, ¿no? O sea, em, porque en realidad el simple hecho de que se conforme el álbum, que se puede establecer la obtención lícita de la imagen que se hizo para el álbum fotográfico, pues es más que suficiente para poder establecer la condición de verificación de legalidad del acto de investigación. Por eso es que no requiere en realidad control judicial, salvo si la imagen se tuviera que obtener de alguna base de datos que estuviera restringida, ¿no? Como el caso del INE. Eh, en ese sentido, entonces, pues sí sería factible, sería importante que tomáramos en cuenta solamente esa circunstancia. Y bueno, en este sentido, también desde luego señalar que eh, la, además de esta distinción que existe en estas diligencias de reconocimiento por persona y por fotografía, pues también sería importante establecer que la diligencia de reconocimiento por fotografía solamente se puede realizar en caso de que no sea factible realizarla por persona. Si es factible realizarla por persona, entonces se tendría que realizar de esa manera. Eh, Aquí hay un punto que en algunas ocasiones me han preguntado, me han cuestionado en algunos cursos, en algunas prácticas o pláticas que hemos dado respecto de qué pasa cuando la persona está detenida, por ejemplo, en un reclusorio y no se realizó la diligencia de reconocimiento por persona, sino se hizo por fotografía. Bueno, ahí en este caso, cuando el código habla de la disponibilidad de la persona, evidentemente se refiere a que la persona pueda acudir o sea, pueda presentarse para que se realice la diligencia de reconocimiento. ¿Dónde se tendría que realizarse la diligencia de reconocimiento considerando que se genera ante el Ministerio Público? Pues sería precisamente en ese lugar, en el Ministerio Público. ¿Para qué? Porque el Ministerio Público cuenta con las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo la diligencia. En este caso, pues la famosa cámara de Gesell. Entonces, ahí, en primer lugar, pues sí se requeriría un espacio adecuado para poder realizar la diligencia. ¿Por qué? Porque, bueno, además de la disponibilidad de la persona, pues también tendríamos que considerar precisamente eh, el resguardo de la identidad de quien realiza la identificación, en este caso de la víctima o del testigo. Eh, entonces, aunque la persona pudiera estar detenida en un reclusorio, eh, solamente que fuera factible que saliera del reclusorio, es decir, que la extrajéramos del reclusorio, la lleváramos al centro de reclusión, al Ministerio Público, perdón, y se pudiera realizar la diligencia de reconocimiento por persona, pues sí sería factible que se realizara de esa manera. Pero en realidad hay que recordar que a partir de lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal,
La Ley Nacional de Ejecución Penal solamente permite 2 condiciones para que una persona pueda ser extraída de un centro de reclusión o de un centro de ejecución penitenciaria, que sería el traslado voluntario, es decir, que la persona solicite ex profeso su traslado, o bien que se realice a través de el control judicial. Me refiero a que se autorice por parte del juez de control que se lleve a otro centro de reclusión. Claro que hay una tercera, pero bueno, esta en realidad tiene que ver más con la salvaguarda de de la vida o de la integridad del imputado, del sentenciado, que es cuando se requiere un traslado por una cuestión médica, ¿no? Para que lo lleven a un hospital, que lo atiendan o alguna situación de esa naturaleza. Entonces, esa parte, pues, precisamente sería, la única forma en que se podría extraer a una persona del centro de reclusión. Es decir, que fuera por una condición de autorización judicial, ya sea porque el juez lo está requiriendo o le está permitiendo que salga del centro de reclusión, porque él solicita ex profeso su traslado o por la cuestión de urgencia médica. Son las únicas formas. Entonces, no es que el Ministerio Público pueda decir, a ver, tráiganme al imputado o al sentenciado para que participe en una diligencia de reconocimiento. No, porque requeriría autorización para poder extraer al imputado del centro de reclusión, de acuerdo con lo que establece la Ley Nacional de Ejecución. Pero además, porque si lo pensáramos en sentido contrario, es decir, entonces, como no lo puede extraer del centro de reclusión, pues entonces que el Ministerio Público, junto con las personas que vayan a realizar el reconocimiento, pues se trasladen al centro de reclusión, pues tampoco sería factible. ¿Por qué? Porque evidentemente no podría yo obligar a la víctima o a los testigos a que ingresen al centro de reclusión para realizar una diligencia de reconocimiento. En principio, porque pues obviamente tendría yo que contar con autorización del centro de reclusión para que la víctima, a algún testigo y las personas que vayan a realizar o que vayan a participar en la diligencia puedan ingresar al reclusorio. Aparte, requeriría dentro del propio reclusorio un lugar donde se pudiera realizar la diligencia, es decir, una cámara de Gesell, que no hay en los centros de reclusión, al menos aquí en los de la Ciudad de México no los hay. Y pues desde luego también el poder accesar a lo mejor elementos que en un momento determinado no son factibles de tener en el interior del reclusorio, ¿no? Desde elementos para poder a lo mejor generar imágenes respecto de la diligencia que se está desarrollando, por ejemplo, fotografías o a lo mejor algún equipo de cómputo para poder asentar la realización de la diligencia, etcétera, ¿no? Entonces, realmente no es factible realizar esa diligencia. Es decir, tendríamos que llegar a la conclusión de que no hay disponibilidad de la persona para poder realizar la diligencia de reconocimiento. Entonces, ahí, en ese caso, pues sí sería válido, sería factible que el Ministerio Público realizara la diligencia a través de fotografía. ¿No? Es decir, aunque sepamos quién es el imputado, aunque sepamos dónde se encuentra, que en este caso sería en un centro de reclusión, lo cierto es que por sus condiciones jurídicas o legales, pues no podríamos realizar la diligencia por persona. Tendríamos que hacerlo a través de fotografía. ¿Mm? Eso porque les digo, varias veces me lo han preguntado en relación a si es factible o por qué no se hace la diligencia por persona si está la persona en un centro de reclusión, ¿no? Entonces, ahí sería nada más esa la circunstancia, ¿vale? Y pues en ese sentido, pues lo que sí es que se puede realizar aún así por fotografía. Es decir, no hay una imposibilidad para que el Ministerio Público lo haga de esa manera, aun y cuando se tendría que privilegiar por persona, pero bueno.
Es en la medida de la posibilidad y de la disponibilidad que tenga para hacer la diligencia, ¿vale? ¿Qué otra cosa sería importante comentar aquí? Bueno, en relación a la diligencia de reconocimiento por fotografía, ahí, eh, y bueno, también en la diligencia de reconocimiento por persona, solamente sería establecer en este caso cuando haya una condición de ilicitud o de eh, violación formal de la diligencia. ¿A qué me refiero? Eh, en realidad, en el tema del reconocimiento por fotografía, la única condición de ilicitud sería cuando la fotografía que se utilizó para el reconocimiento no se haya obtenido, o bueno, más bien se haya obtenido de una base de datos, pero no se haya tenido control judicial para. Y en el caso de la diligencia de reconocimiento por persona, la única condición que haría ilícita la diligencia es que no tuviera participación la defensa. ¿Mm? Todas las demás que pudiéramos encontrar alrededor, que si la hizo el mismo Ministerio Público, que si las personas no eran parecidas, o que si se realizó la diligencia no uno por uno como lo establece, o que si el álbum fotográfico se conformó con imágenes que no son similares, ya sea en el fondo, en las características de las personas que aparecen en las fotografías, etcétera. Todas esas no generan un ámbito de ilicitud. Lo que generan es una prueba imperfecta. ¿Qué implicación tiene? Bueno, pues que de acuerdo a lo que establece el Código Nacional en sus artículos 97 al 101, eh, en el caso de la obtención ilegal de la fotografía o de que no participe la defensa en la diligencia de reconocimiento por persona, pues al vulnerar derechos fundamentales sí serían pruebas ilícitas y como consecuencia su nulidad es absoluta. Es decir, ya no podrían utilizarse o realizarse nuevamente esas diligencias. Quedarían en este caso excluidas por ilicitud. Pero en el caso de que haya algún incumplimiento a formalidades de estas diligencias, no se genera una prueba ilícita, lo que se genera es una prueba, eh, por decirlo de alguna forma, una prueba ilegal. ¿Por qué? Porque no se cumplió con las formalidades que establece el código para su realización. Entonces, ahí lo cierto es que sí pudiera volverse a realizar la diligencia cumpliendo con los parámetros que se establecen y que no se observaron en su momento. Me refiero, si la formalidad que no se cumplió fue que el Ministerio Público que realizara la diligencia fuera uno diferente al que conducía la investigación, pues basta con que se vuelva a realizar, pero ahora por otro Ministerio Público. Si la violación a la formalidad fue que las fotografías presentadas no son similares, bastaría con que se conformara un nuevo álbum fotográfico para poder generar otra vez la diligencia. Si a lo mejor el reconocimiento por personas se hizo entre personas que no eran parecidas entre sí, bastaría con que se volviera a conformar una fila de identificación y se volviera a realizar la diligencia. Desde luego aquí también cabría, y también me lo han preguntado, cabría en este caso el cuestionamiento. Bueno, pero si ya generó la identificación en un primer momento y esa diligencia fue de alguna forma imperfecta y se vuelve a realizar, ¿qué factibilidad tendría valorar esa prueba nuevamente? Pues porque ya lo vio, ya en su momento dijo quién era. Entonces ya no tendría, en opinión de algunos compañeros, ya no tendría validez. No, desde luego que tendría validez
claro que lo que que no podrías establecerse de una forma general es cuál sería su valor, pero eso es otro punto. O sea, una cosa es que no se pueda volver a realizar y que tenga validez la diligencia, porque se puede volver a realizar y tendría validez. Lo que en todo caso podría cuestionarse es su valor, pero eso dependería desde luego de las consideraciones que el juez tuviera que realizar en torno al valor de esa diligencia. ¿A qué me refiero? Me refiero al incumplimiento de la formalidad que se realizó. Por ejemplo, si a lo mejor el tema de la formalidad fue porque, pues, fue el mismo Ministerio Público que llevaba la investigación, pues, a lo mejor ahí, quizás no tenga mayor injerencia, porque en relación a la persona que se presentó o a las personas que se presentaron, si eran parecidas, y aún así identificó a una persona, que fue el imputado. Nada más la cuestión es esa mera formalidad de que la persona que le condujo la diligencia, pues era la misma. Entonces, realmente no es que haya una condición de que digamos, se le indujo y por eso lo reconoció, porque en realidad el reconocimiento quizás sí fue espontáneo. Lo único que no fue adecuado fue que el Ministerio Público fuera el mismo. Pues yo ahí no le vería mucho problema para valorar otra vez esa diligencia de reconocimiento, porque no hay de fondo una condición necesariamente de inducción. Desde luego que si a lo mejor el incumplimiento a la formalidad tuvo que ver con el hecho de que a lo mejor se presentó solo al imputado, es decir, no se presentó a otras personas junto a él, solamente se le presentó al imputado y tuvo la oportunidad de verlo, de apreciar ciertamente sus características, y ese es el incumplimiento a la formalidad, que no estaba con otras personas, es decir, que no tuviera ese elemento distractor para reconocer o realizar el reconocimiento espontáneo, pues a lo mejor ahí el valor sí pudiera llegar a quedar cuestionado. ¿Por qué? Porque pues en realidad lo vio, se le dijo que él era la persona y en realidad pues ahí no hubo hasta cierto punto no hubo una condición de espontaneidad. Entonces, a lo mejor ahí sí podría yo dubitar sobre el valor que pudiéramos darle a la diligencia, siempre y cuando no estuviera acompañada de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si previamente la víctima realizó a lo mejor algún retrato hablado, o si a lo mejor la víctima había aportado las características desde el primer momento, o incluso que a lo mejor la víctima hubiera visto con anterioridad al imputado, independientemente de los hechos, ¿no? Por ejemplo, porque fuera vecino del lugar donde ocurrieron los hechos, o porque en algún momento hubiera tenido algún tipo de interacción, pues entonces el reconocimiento, aunque queda de alguna forma en segundo plano, pues a lo mejor ahí no habría mucho para dubitar sobre que la diligencia de reconocimiento fuera lo único que existiera para poder identificar a la persona. Entonces, en ese sentido, estas imperfecciones en estas diligencias de reconocimiento, pues en realidad se podrían, o bueno, se tendrían que analizar el valor a partir del tipo de deficiencia que tuvo la diligencia y los demás elementos que pudieran existir alrededor de. Como les digo, si a lo mejor fue una cuestión del Ministerio Público, pero el reconocimiento fue espontáneo, pues me parece que ahí no tendría mayor problema para valorarlo el juez. Si en sentido contrario, les digo, a lo mejor si hay un elemento de inducción, pues a lo mejor ahí sí podría ponerse en entredicho o cuestionarse si esa nueva diligencia tendría el valor como para poder establecer como único elemento de prueba una identificación espontánea y sin lugar a dudas. Pero bueno, eso tendría que ver más bien con el valor de la prueba, porque en sí misma la diligencia, el acto de investigación sería válido y sería susceptible de valorarse. Otra cosa es qué valor le voy a dar, dependiendo de esa deficiencia en que pudo haber o que pudo haber tenido la diligencia, ¿no?
creo que grosso modo sería lo que tendríamos que comentar en relación a esto. Y pues prácticamente con esto estaríamos concluyendo el tema de los actos de investigación. Ya vimos tanto los que requieren control judicial como los que no requieren control judicial, ¿no? Entonces, a continuación, entonces, creo que ahora sería prudente hablar acerca de la conclusión de la investigación. Maestro, Sí, sí, le escucho. sí, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, usted nos Sí, comentó que adelante. no era la presencia del defensor con el reconocimiento de fotografía, pero el 117, fracción tercera, dice que la obligación del defensor es presentarse en todas las diligencias o audiencias que marque la ley. Eso es por un lado. Por otra parte, si por ejemplo el imputado tiene labio leporino y tiene una playera del Cruz Azul, ¿las características deben ser similares a las de él? Gracias. Ok. Fíjese, es interesante lo que pregunta. Bueno, en relación al tema de la fotografía, eh, evidentemente aquí aplicaría un poquito lo que habíamos comentado en relación a la identificación por persona. Es decir, en cuanto al tema respecto del labio leporino, en realidad, pues sería difícil a lo mejor encontrar fotografías de muchas personas que tuvieran la misma condición del labio leporino. Quizás aquí es todavía más factible hacerlo por fotografía en esos casos, porque sí podríamos encontrar fotografías de personas que tengan esa condición, eh, a diferencia de lo que ocurre en las diligencias de reconocimiento por persona, porque en el momento en que se hace la diligencia, pues sí sería difícil encontrar a varias personas que tuvieran labio leporino. Entonces, aquí en este sentido, pues el hecho de que se presente la fotografía de una persona con labio leporino y otras que no lo tengan, pues quizás a lo mejor no podría considerarse como inválida el reconocimiento, porque bueno, es una condición que no necesariamente se puede observar en múltiples personas, aunque a lo mejor sí pudiera cuestionar respecto de si eventualmente al conformarse el álbum eh, pudiera haberse tenido acceso a, no sé, por ejemplo, fotografías o imágenes de internet donde se pudiera haber establecido la existencia del labio leporino en varias personas. Pero bueno, ahí creo que pasaría algo muy parecido con los tatuajes, ¿no? Eh, es decir, a lo mejor sería difícil encontrar a personas que tuvieran específicamente esa condición o esa marca. Pero bueno, ahí sería una cuestión de, digamos, de probabilidad. ¿Qué probabilidad existe de que pudiera haberse hecho a través de otras imágenes o no? Yo pensaría que si fue por fotografía, pues a lo mejor sí pudiera haber encontrado alguna otra imagen que pudiera tener. Pero bueno, si justifica que en relación a las imágenes a las que pudo tener acceso el perito, fueron las que se presentaron y no se encontró a alguien más similar o parecido, creo que no tendría condición de invalidez esa diligencia. Ahora, respecto del tema de la vestimenta, bueno, en cuanto al tema de la vestimenta, por eso les decía yo que normalmente se establece una condición de edición de las imágenes fotográficas, tanto para a veces cambiarles los fondos en las fotografías, o también a veces se les puede generar recorte de algunas partes para, o sea, por ejemplo, nada más el puro rostro, para presentar nada más rostros, sin que se presenten, en este caso, vestimentas en específico. Pero ahí, por ejemplo, es una condición, dice, trae su playera de Cruz Azul. Bueno, en relación a esto, me parece que la vestimenta no tendría
en sí misma una condición de invalidez tampoco en la diligencia. ¿A qué me refiero? Si yo digo, pues una persona traía una playera de Cruz Azul, pero las demás personas también traen una vestimenta ordinaria, pues yo no abriría ahí un tema de inducción. ¿Por qué? Porque pues si uno trae a lo mejor playera de Cruz Azul, otro trae una camisa blanca, otro trae una playera negra, otro trae una playera gris o alguna cuestión de esa naturaleza, pues en realidad la vestimenta me parece que no sería un tema de inducción. Desde luego que si la persona que se va a reconocer en la fotografía es la única que tiene playera de Cruz Azul, por ejemplo, y todas las demás tienen playera beige, como de internos de algún centro de reclusión, pues a lo mejor ahí sí podría establecerse como un tema de inducción, porque presentas a uno que tiene playera de fútbol y todos los demás no tienen esa característica. O a lo mejor todos están de traje y corbata y él es el único que está con playera del equipo Cruz Azul, ¿no? A lo mejor ahí sí se podría evidenciar un tema de inducción, pero si todas las personas tienen ropa común, ropa ordinaria, no, me parece que ahí no se podría argumentar una condición de inducción, porque en realidad, pues así como ese pudo traer playera de Cruz Azul, otro pudo haber traído playera del América, otro pudo haber traído una playera negra, y pues me parece que no sería en específico una condición de inducción. Máxime además, si a lo mejor la persona que cometió el delito pues no tenía una característica de vestimenta en particular, ¿no? Claro que si a lo mejor yo digo, pues es que la persona que me robó traía una playera de Cruz Azul y en las fotografías presento a uno que trae playera de Cruz Azul, pues a lo mejor ahí sí podría también hablarse de un tema de inducción. Pero si no fuera el caso, es decir, si no se estableció esa condición específica de vestimenta y no hay una condición específica de que sea la única persona que está vestida así, me parece que no habría un tema de inducción. La inducción tendría que ver con el hecho de que lo veas y que evidentemente no haya posibilidad de que identifiques a alguien más porque es el único que aparece así, porque es el único que tiene esa característica. Mientras no sea así, no hay tema de inducción. Ajá. Ahora, respecto del tema del artículo 113, bueno, en este caso de la diligencia por fotografía, lo que pasa es que dice que en aquellos, dice que el defensor tiene la obligación de intervenir en las audiencias y en las diligencias. Nada más que ahí la Corte, en la jurisprudencia que existe, establece que esta obligación del defensor es cuando el imputado tenga una intervención activa. Cuando no tiene una intervención activa, no es necesaria la presencia de la defensa. ¿A qué me refiero? En el caso de la identificación por persona, sí hay una participación activa del imputado. ¿Por qué? Porque tiene que presentarse a la cámara de GESEL para que se haga la identificación. Entonces, sí hay una participación activa. Incluso el código establece que, por ejemplo, el imputado puede elegir en qué lugar colocarse. Puede decir, yo quiero colocarme en el lugar 1, quiero colocarme en medio de todos, quiero colocarme al final, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí va a tener una participación activa. Incluso a lo mejor podría consultar con el defensor respecto de algún derecho que pudiera tener inherente a esa circunstancia. En ocasiones, las diligencias de reconocimiento por persona, a veces no, el Ministerio Público les pide que, por ejemplo, digan alguna frase. Entrégame, si no vas a valer, ¿no? Pues, y también es parte del reconocimiento, ¿no? Entonces, sí hay una participación activa. Pero en el caso de la diligencia de reconocimiento por fotografía, no hay una participación activa. ¿Por qué? Porque el imputado no va a estar presente. Lo que se va a presentar son meramente fotografías.
Entonces, como tal, no tendrían la necesidad de estar el abogado porque no va a tener una participación activa. Ustedes me podrían preguntar, bueno, pero ¿y si está el abogado, podría estar presente? Pues yo les diría, sí podría estar presente, pero pues tendría que estar específicamente ahí en el momento en que se va a hacer la diligencia y obviamente saber que se va a realizar esa diligencia. Cuestión que el Ministerio Público pues no va a informarle ni tiene la obligación de informarle o de notificarle. ¿Por qué? Porque lo único que requiere es la presencia de quien va a realizar el reconocimiento. Y es que así precisamente se establece. En el caso de la identificación por persona, pues sí, incluso hay tesis que refieren esa circunstancia, la presencia necesaria de la defensa. En el caso de la de fotografía, pues en realidad no, porque el álbum fotográfico a veces ni siquiera está, elaborado de alguna manera para generar una identificación necesariamente. A veces conforman el álbum fotográfico y no identifica a nadie. Entonces, pues no habría una condición realmente para que participara la defensa en ese sentido. Entonces, no, aun cuando le establece el 113, sería siempre y cuando haya una participación necesaria o activa del imputado. ¿A qué me refiero? A que haya una condición de defensa material que realizar. De otra forma, como no hay una condición de defensa material, pues no es necesaria la presencia de la defensa. ¿Ok? Creo que con eso atendemos su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces, seguimos. Les decía yo que, bueno, ya conocimos qué actos de investigación puede realizar el Ministerio Público, cómo se inicia la investigación. Ahora tendríamos que verificar el tema de, ok, ya realizamos la investigación, ya presentaron la denuncia, la querella o el requisito equivalente, ya realizamos los actos de investigación que son necesarios para esclarecimiento de los hechos. Ahora, ¿qué condiciones podría tener el Ministerio Público para, en este sentido, llevar a cabo alguna condición de determinación de esa investigación? Me refiero de manera especial a qué se puede hacer el Ministerio Público una vez concluida la investigación. Bueno, en este caso, en primer lugar, pues tendría que verificarse si se realizaría el ejercicio de la acción penal o no. ¿A qué me refiero? Bueno, el artículo 253 al 256 establecen las determinaciones que el Ministerio Público tendría que realizar una vez realizada la investigación. Es decir, si realizada la investigación tiene elementos para sustentar la imputación contra una persona, tendría que solicitar audiencia para precisamente poder llevar a cabo el ejercicio de la acción penal. Si de la investigación se desprende que no tiene elementos para sustentar una imputación, ahí podría tomar la determinación, por ejemplo, de archivar temporalmente la investigación hasta en tanto tuviera nuevos elementos, nuevos actos de investigación que pudieran esclarecer los hechos. Otra determinación que podría asumir es, en caso de que ya realizada la investigación no haya forma de demostrar que el hecho ocurrió, no haya forma de demostrar que el hecho es un delito o no haya forma de demostrar quién es la persona que cometió el delito,
podría determinar el no ejercicio de la acción penal. Ajá. Aquí a lo mejor ustedes me podrían preguntar, bueno, y la primera que establece estos artículos, es decir, la facultad de abstenerse de investigar, bueno, es que esta se presentaría necesariamente desde que hay la denuncia, es decir, a veces, bueno, no a veces, más bien en este en particular, ni siquiera es necesario que realice la investigación. Ya de la simple denuncia o de la querella puede establecer que ni siquiera es necesario investigar porque no hay, o esa cuestión que se está denunciando no constituye un delito y en consecuencia no hay necesidad de investigarlo o de investigar. En este punto, por ejemplo, eh, eh, hace no mucho tiempo tuve esta de facultad de abstenerse de investigar es rara porque en realidad les digo que que desde el primer momento tendría que advertir que el hecho no es delito. Y ya entonces ya no existe la necesidad ni siquiera de investigarlo, porque no hay un delito. Hace no mucho tiempo precisamente me llegó una impugnación contra la facultad de abstenerse de investigar. Y es que efectivamente el hecho no era un delito. El hecho tenía que ver con que una persona fue a denunciar que su vecino lo había lesionado y aparte había generado un daño a su vehículo. Entonces, cuando va y presenta su denuncia ante el Ministerio Público, pues resulta que el médico legista dice que la lesión que presenta es de las que tardan en sanar menos de 15 días y que en relación al daño del vehículo, pues se estableció que era, pues creo que nada más era la ruptura de un cristal lateral. Que se establecía que precisamente cuando él declara, pues que el valor del daño, creo que eran como 800 pesos. Entonces, pues, el Ministerio Público dijo, pues es que no hay delito que perseguir. ¿Por qué? Porque la lesión no es punible, de acuerdo con el 130, fracción primera, que sería el que encuadraría en todo caso, pero ya no es, está derogado, no es punible. Y respecto del daño, eh, no hay no hay una sanción en este caso porque no hay el tema del valor del daño no excede de 50 UMAS. Entonces, dicen no hay delito que perseguir y declara la facultad de abstenerse de investigar. Y la confirmamos porque efectivamente no es delito. Así le pegó y eso, pero no era delito, era en todo caso tenía que haber acudido a justicia cívica. Entonces, pues ahí no hay razón para que ni siquiera se establezca la necesidad de una investigación, porque ya desde el primer momento se observa que no hay conducta delictiva. Entonces, esa pues se daría desde el primer momento. Ahora, respecto de las otras, facultad de abstenerse, archivo temporal. El archivo temporal sería precisamente cuando de la información obtenida, pues no permite establecer que efectivamente pueda sustentarse una imputación. Aquí valdría la pena impugnarlo, de acuerdo con el 258, yo les diría, depende de qué, depende de si queda pendiente algún acto de investigación que no se haya realizado o no. ¿Por qué? Porque precisamente si hay pendiente un acto de investigación,
ese acto de investigación que está pendiente de realizarse podría darnos la información necesaria y suficiente para poder determinar el ejercicio de la acción penal. Entonces, el no haberlo hecho, pues de alguna forma podría corroborar que el archivo temporal no es correcto, porque todavía hay algo más que se puede investigar. Todavía hay algo pendiente que se puede generar como información. Pero, si no hay nada más pendiente, creo que no vale la pena impugnarlo. ¿Por qué? Porque en realidad yo como víctima o como asesor de la víctima, bastaría con que promueva la realización de un acto de investigación para que ese asunto salga del archivo y se reactive. En realidad no es una determinación de alguna forma definitiva. Entonces, cuando ustedes me impugnan el archivo temporal y el Ministerio Público me dijo, no, es que ya no hay más diligencias pendientes. ¿Por qué? Pues porque ya se investigó esto, ya se investigó aquello, ya se agotaron las líneas de investigación que tenemos hasta este momento y pues no hay forma de continuar la investigación. Pues la voy a archivar y se tendría que confirmar el archivo temporal, porque si no quedó nada más pendiente de investigar, pues tendría que tener información nueva para poder seguir la investigación. Entonces, ahí creo que depende de las condiciones en que se haya dictado el archivo temporal. Si ya se realizó todos los actos que se habían propuesto, ya realizó el Ministerio Público todos los actos que podría, pues en ese sentido se establecería esa circunstancia. Pero si no, entonces no vale la pena impugnarlo, porque repito, bastaría con que yo como víctima o como asesor promueva solicitando algún acto de investigación o estableciendo una nueva línea de investigación para que el Ministerio Público tuviera la obligación de sacar esa investigación del archivo y continuar con la investigación. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido impugnarla si no tengo yo como defensa, como asesor o como víctima, más actos. En todo caso, cuando tenga nueva información o cuando tenga nuevos actos por desarrollar, pues mejor voy y promuevo para que se salga del archivo temporal. Así de simple. ¿Vale? Respecto del no ejercicio de la acción penal, bueno, en el caso del no ejercicio de la acción penal, pues desde luego sí es una condición que tendría que impugnar. ¿Por qué? Porque si no la impugno, obviamente se entiende que estoy conforme y ya no hay forma de seguir investigando. ¿Por qué? Porque el no ejercicio de la acción penal precisamente se basa en alguna de las condiciones de sobreseimiento que establece el artículo 327 del Código Nacional. ¿Cuáles son esas condiciones de sobreseimiento? 1, que el hecho no constituye delito. Perdón, que el hecho no ocurrió. 2, que el hecho no constituye delito. 3, que está demostrada claramente la inocencia de la persona a quien se atribuye la comisión del delito. 4, que existen causas de exclusión de la responsabilidad de la persona imputada. Podría ser también la muerte de la persona y bueno, ahí sigue estableciendo más. Algunas de estas no son aplicables porque, por ejemplo, una de las causas de sobreseimiento nos dice que el sobreseimiento se podría decretar en caso de que el Ministerio Público, concluida la investigación,
considere que no tiene elementos para sustentar la acusación. Bueno, pero ahí en ese caso, esa causal de sobreseimiento evidentemente es referente al proceso, cuando ya estamos en proceso y obviamente pasamos de la fase de investigación con control, es decir, la investigación complementaria, a la fase de acusación, en este caso a la fase intermedia. Entonces, ahí, pues, en esta determinación del Ministerio Público, pues, estamos hablando de una investigación ministerial o preliminar, no de la complementaria. Entonces, esta causa de sobreseimiento, pues, no sería aplicable, ¿no? Pero al menos las 4 primeras que ya referimos, bueno, también la muerte del sentenciado, desde luego, pues, sí impedirían una continuación de la investigación. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, pues habría que señalar que para impugnar la determinación contamos con el plazo de 10 días. Esto a partir de que se notifica precisamente la determinación. En el caso de esta determinación de no ejercicio de la acción penal, nada más hay que tener en consideración que el Código Nacional establece que la determinación que es impugnable es la de no ejercicio de la acción penal confirmada por la persona en que delegue la facultad del fiscal para la revisión de esa determinación. Es decir, ¿qué implicación tiene? El Ministerio Público que conduce la investigación va a generar una determinación sobre si va a investigar, si va a ejercitar acción penal o si no va a ejercitar acción penal. Esa determinación la tiene que mandar al superior jerárquico, que en este caso es el área de, se llama aquí en la Ciudad de México, auxiliares del procurador o auxiliares del fiscal. Y estos auxiliares del fiscal van a determinar si esta consideración del Ministerio Público Investigador en torno a no ejercitar la acción penal es correcta. Si consideran que es correcta, la van a confirmar. Pero si consideran o estiman que hay a lo mejor diligencias pendientes o que la determinación no es correcta, porque a lo mejor dijo que no había delito, pero a consideración de los auxiliares del fiscal sí hay delito, entonces en ese caso la va a rechazar y la va a regresar al Ministerio Público Investigador para que continúe con la investigación. Por eso es importante este punto, porque en realidad hay muchas ocasiones en que se nos presenta la impugnación, pero es solamente respecto de la determinación del Ministerio Público Investigador, no respecto de la confirmación que se haya hecho. Y en realidad lo que se tiene que impugnar es la confirmación que se haya hecho. ¿Por qué? Porque precisamente si no hay confirmación, hay la posibilidad de que la oficina de auxiliares del fiscal regrese la determinación de no ejercicio para que se continúe investigando, es decir, la revoque de alguna forma, por decirlo. Entonces, ahí pues evidentemente ni siquiera habría razón para impugnar. ¿Por qué? Porque lo que estoy impugnando todavía ni siquiera es algo que ya se haya determinado de alguna forma confirmado. Entonces, ahí es importante ustedes que verifiquen esa circunstancia. No es con la determinación del Ministerio Público Investigador, es con la determinación de la Oficina de Auxiliares de la Fiscalía o del Procurador, donde confirme ese no ejercicio de la acción penal. Eso por un lado. Por otra parte, pues también es importante el tema del cómputo, del plazo que tenemos para impugnar. ¿A partir de qué momento se computa? A partir de la fecha en que se haya hecho la notificación
Oiga, pero no me notificaron, pero me enteré. Ah, bueno, entonces a partir de la fecha en que se enteraron de esa determinación. Eh, ¿Por qué? Porque hay veces en que no les notificaron, no les notificaron nunca esa determinación de que confirma el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Por omisión del Ministerio Público o porque a lo mejor no, ¿cómo se dice? Eh, o sea, no tenían los elementos para generar la notificación. Entonces, en ese momento, pues obviamente si no les notificaron por omisión o porque no contaban con los elementos, pues nunca pudieron haberse enterado de esa determinación. Sin embargo, en el momento en que se enteran, a partir de ese momento se tendrían que computar los 10 días. Por ejemplo, a mí nunca me notificaron, pero como víctima acudí a la oficina del Ministerio Público y resulta que me informaron que pues ya estaba confirmada la determinación de no ejercicio de la acción penal, a lo mejor desde diciembre del año pasado. Ah, pero yo me enteré hasta este momento, hasta el día de hoy. Ah, bueno, entonces a partir del día de hoy empezarían a computar mis 10 días para inconformarme con esa determinación. Y obviamente ahí, pues lo que ustedes tendrían en primer lugar que combatir, o bueno, que establecer en la audiencia de impugnación, pues sería ese punto. ¿Por qué? Porque pues en primer lugar, pues sí diríamos, oye, pero si la determinación de no ejercicio se emitió desde diciembre del año pasado, estás presentando la impugnación en noviembre del 2025, pues ya casi un año después, pues es evidente que está fuera del plazo que establece de 10 días el Código Nacional. Ah, bueno, sí, pero ahí es donde tendrían que hacer valer. Sí, nada más que a mí nunca me notificaron. Y obviamente lo que va a realizar el juez de control, pues es precisamente cuestionar al Ministerio Público en qué fecha se hizo la notificación. Y es evidente que si nunca se hizo la notificación, pues va a decir, no, pues es que no tengo forma de evidenciar que se haya hecho la notificación, porque no tengo el acta de notificación, no tengo informe de policía de investigación donde se haya hecho la notificación, no tengo a lo mejor incluso ni siquiera um, el correo o el número telefónico al que haya hecho la notificación. Ahí sí, sin embargo, también sí es un consejo que les podría yo dar, porque también lo hemos visto en la práctica. Cuando aporten correos electrónicos para la notificación, es importante que verifiquen de manera regular el correo. ¿Por qué? Porque hay veces que de donde se envía de la fiscalía, a veces se van al spam, al famoso spam o a los correos no deseados. Y si el Ministerio Público dice, no, es que el abogado proporcionó correo electrónico, tengo aquí el pantallazo, la captura de pantalla de que sí se envió al correo electrónico, pues está la notificación y ahí sí ya no hay más que hacer, ¿eh? Si se les pasó el plazo, pues con la pena. Y sí ha pasado, porque luego ya después dicen, ah, no, ¿qué cree que sí? Que resulta que no revisé el correo no deseado o el spam y ahí estaba en esa bandeja. Pues ahí ya no es una cuestión atribuible al Ministerio Público, ya sería una cuestión atribuible precisamente eh, a quien proporcionó ese medio de notificación. Si no revisó su correo, si no revisó su cuenta, pues la notificación está hecha y como consecuencia, pues se le pasó el tiempo para la impugnación, pues con la pena. No hay más que hacer, ¿eh? O sea, ahí sí ya se venció el plazo y ni modo. ¿Qué se puede hacer? Pues nada realmente, porque en realidad
está hecha la notificación, ¿no? Entonces, esa sería una condición que tendrían que tener cuidado cuando se aportan medios electrónicos para notificación. Estar pendientes de las notificaciones, ¿no? Porque si se les pasó, pues ya no hay forma, ¿eh? Ya no hay forma. Y mientras el Ministerio Público tenga evidencia de que sí se les envió el correo electrónico o que sí se les mandó a la dirección que ustedes proporcionaron, ahí ya no hay más forma de revivir esa circunstancia, ¿no? Entonces, ahí sí nada más sería esa circunstancia, ¿sale? Y bueno, también otra consideración que sería importante hacer en cuanto a esta impugnación, pues es que evidentemente sí tendrían que tener conocimiento de la determinación, es decir, establecer que les hayan hecho llegar la resolución a través de la cual se determinó el no ejercicio, la confirmación del no ejercicio. ¿Por qué? Porque en realidad el punto de la impugnación sería revisar si efectivamente se acredita esa causa de sobreseimiento. ¿A qué me refiero? Bueno, por un lado, que se hayan realizado todos los actos de investigación que fueran pertinentes, que fueran idóneos, acorde con la investigación. Y por otra parte, desde luego que de la investigación o de los datos o los actos de investigación no se pueda observar el acreditamiento de la causa de sobreseimiento. ¿Por qué les comento esta parte? Porque miren, en relación a los actos de investigación, hay que recordar que nosotros podemos proponer actos de investigación al Ministerio Público de acuerdo con el numeral 216. Sin embargo, no es que propongamos actos de investigación por proponerlos. De acuerdo con el artículo 216, los actos de investigación tienen que ser idóneos, pertinentes. Hay actos de investigación que no tienen idoneidad ni pertinencia. Entonces, aunque yo promueva ante el Ministerio Público esos actos, si el Ministerio Público me dice no son idóneos ni pertinentes, entonces ahí yo no podría argumentar en la audiencia que el Ministerio Público no me dio respuesta o que me admitió actos de investigación que no eran pertinentes o que sí eran pertinentes. Porque en realidad si el Ministerio Público me dijo, esos actos que tú me propones no son pertinentes, pues entonces en realidad no hay diligencias pendientes de realizar. Esto se los digo porque precisamente, fíjense que apenas en esta semana tuvimos un acto de investigación, una audiencia de impugnación de determinaciones, y la víctima junto con el asesor llegaron particularmente doliéndose de que había actos de investigación que la fiscalía no había realizado, y nos establece que, que propuso actos de investigación a la fiscalía, pero la fiscalía le dijo que no. Entonces, cuando le dice la fiscalía que no, pues la fiscalía ya determina el no ejercicio y al impugnarlo, pues precisamente la víctima dice, pero es que yo le propuse actos de investigación que rechazó realizar. Entonces, como rechazó realizar esos actos de investigación, pues para mí ahí hay un agravio. ¿Por qué? El agravio es precisamente ese, que no realiza los actos de investigación. Pero ya al momento de revisar el tipo de actos de investigación que estaba solicitando, en realidad ninguno de ellos tenía que ver con los hechos. Por ejemplo, solicitaba que se mandara a declarar a determinados testigos. Y entonces cuando yo veo, le digo, a ver, ok, entonces propuso este testigo. Este testigo, ¿qué información tiene o qué información puede aportar a la investigación? Y me dice la víctima, pues es que es un testigo que
puede declarar que escuchó acerca de la existencia de los hechos, porque él, aunque estaba en otro lugar en el momento en que ocurrieron los hechos, puede dar cuenta de que supo de la existencia de esos hechos. Ok. Bueno. Y otro acto de investigación me dice, yo le propuse al Ministerio Público que solicitara información a la Secretaría de la Defensa Nacional para que informara si el imputado tenía expedida licencia de portación de armas, porque supuestamente en el hecho hubo un arma. Entonces, para no hacerles el cuento largo, le digo a la víctima, no, es que esos actos no son idóneos, no son pertinentes con los hechos. ¿Por qué? Porque es un testigo de oídas. Él no vio el hecho. Entonces, de que se pudo haber enterado, pues podríamos traer a media colonia que se enteró del hecho, del chisme, digamos, como se dice coloquialmente, pero ninguno de ellos lo vio. Entonces, no es una prueba directa. Son, como lo dice la jurisprudencia, la doctrina, testigos de oídas. Y esos testigos de oídas no sirven para acreditar un delito, porque cada uno va a decir, yo escuché, yo supe, yo me enteré, pero ninguno lo vio. Entonces no son testigos pertinentes, no son testigos idóneos para acreditar el hecho. Ahora, en el caso de la Secretaría de la Defensa, tampoco es un acto de investigación pertinente. ¿Por qué? Bueno, si la Secretaría de la Defensa nos dice que sí hay licencia, no podría demostrar que en efecto con esa simple referencia veamos que hubo un arma de fuego implicada. Porque una cosa es que tenga licencia y otra cosa que llevara el arma en el momento y en el lugar de los hechos. Porque incluso en sentido contrario, si lo analizamos desde otra perspectiva, es decir, entonces, si tú dices que si la defensa, la Secretaría de la Defensa dice que sí tiene una licencia para aportación de arma, en consecuencia se acredita que sí utilizó un arma el día de los hechos. Ah, pero ¿qué pasa si la defensa, la Secretaría de la Defensa informa lo contrario, que no hay licencia expedida? Ah, entonces en automático tendríamos que decir, entonces no es cierto, no pudo haber tenido arma. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa ya negó que hubiera licencia. Y no se puede analizar así de esa manera. Porque una cosa es la existencia del hecho y otra diferente las circunstancias que pudieran rodear el mismo. Pero si yo no puedo acreditar el hecho en sí mismo, las circunstancias referenciales o alrededor del hecho, pues en realidad no me sirven. Porque si tenía licencia para portar el arma, si hay testigos que dicen que vieron que tenía el arma en su mano, bueno, pues esa referencia de la Secretaría de la Defensa pudiera servir como un indicio, pero no solamente con eso podría yo acreditar que efectivamente tuvo un arma en el momento del hecho. Entonces, ahí es donde es importante verificar ese punto de la idoneidad y pertinencia, porque no es nada más proponer por proponer actos de investigación, es proponer actos de investigación que tengan idoneidad y pertinencia. Si no tienen idoneidad y pertinencia, no son útiles, no sirven para poder establecer un agravio en torno a la determinación de no ejercicio de la acción penal, por ejemplo. ¿Sale? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La siguiente sesión hablamos de la audiencia de impugnación y vemos algunos otros temitas asociados a ellos, como ya serían propiamente el tema de la audiencia inicial. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran preguntar? A ver, Denise, a ver si puede abrir su micrófono. Denise Camacho. Sí, ¿ahí me escucha bien, profesor? Sí. Mi pregunta es acerca de cuando se da el no ejercicio de la acción penal, Ajá.
¿Se puede volver a ingresar la denuncia con una, pues, por así decirlo, reclasificación del delito, o habría que impugnar y solicitarlo ahí, o cómo podría proceder? Ok. Eh, Cuando se dicta el no ejercicio de la acción penal, tiene los efectos de un sobreseimiento. El sobreseimiento implica la condición de una especie de sentencia absolutoria. ¿Qué implicación tiene? Hay un principio constitucional, seguramente lo han escuchado, el famoso non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos, dice la Constitución, por el mismo delito, aunque evidentemente se refiere no al delito en sí mismo, si es homicidio, si es robo, si es abuso sexual o violación, se refiere al hecho. Aunque yo Okey, pudiera darle una clasificación distinta, bueno, como no pegó robo, pues entonces digo fraude. Como no pegó fraude, entonces digo abuso de confianza. No, es que en realidad es el hecho el que es materia de la investigación, no el delito. Entonces, yo okey. lo que tendría que establecer ¿es el mismo hecho? Sí. Entonces, si es el mismo hecho, hay prohibición de doble enjuiciamiento. Cuando yo determino no ejercicio de la acción penal, válgame la expresión, ese asunto ya se murió y ya no hay forma de revivirlo, porque el hecho ya quedó juzgado. Claro, Ujú. es que Entonces, yo, bueno, yo perdón. aunque usted presente otra denuncia, puede presentar la denuncia, pueden realizarse los actos de investigación, pero en cuanto se detecte que ya hubo una determinación de no ejercicio o una determinación de sobreseimiento, ese asunto tendría que también sobreseerse por la prohibición de doble enjuiciamiento, ¿sale? Okey. Sí, es que Y justo sí tendría, desde luego que sí tendría que impugnar el no ejercicio. Si claro. usted impugna el no ejercicio, con eso impide de momento que se pueda morir ese asunto. Claro que si el juez de control confirma la determinación de no ejercicio, entonces ahí pues ya prácticamente ya no podría continuar investigando. Hay la posibilidad de que acuda al amparo, sí, hay la posibilidad de acudir al amparo para que el de amparo revise la constitucionalidad de la confirmación del no ejercicio por parte del juez de control, pero si no le dan tampoco la razón en amparo, ya no hay forma de seguir con esa investigación, ¿eh? Ni aunque Okey, vuelva a presentar la entonces, denuncia. aquí sería Ujú. lo que determina es el hecho. Lo que pasa es que Así es. bueno, en un asunto así lo vi, y el MP decía que sí se podía volver a ingresar, porque al final no se generaba una sentencia, porque son solo actos de investigación. Dijo, no es como que lo haya determinado en una sentencia, sino se refieren a actos de investigación, lo cual ahora a mí me parece lógico que, claro, si es el mismo hecho, pues se está juzgando doblemente a la persona. Digo, los actos de Exactamente. investigación definitivamente tendrían que volver a ser los mismos. Así es. Si es el mismo hecho, pues da, aunque yo lo pueda volver a investigar, pues va a salir en lo mismo. Pero Claro. incluso, bueno, es que aquí hay una incorrecta apreciación del Ministerio Público porque no es que se haya dictado una sentencia. El artículo 328 establece que cuando hay una determinación de sobreseimiento, la única diferencia entre una determinación de sobreseimiento y un no ejercicio de la acción penal es quién lo dicta. El no ejercicio de la acción penal lo dicta el Ministerio Público, el sobreseimiento lo dicta el juez. Entonces, cuando el juez confirma el no ejercicio de la acción penal o cuando no se impugna el no ejercicio de la acción penal, eh, es una especie de sobreseimiento y el sobreseimiento en términos del artículo 328 dice que tiene los efectos de una sentencia absolutoria. No dice que sea una sentencia, dice que tiene los efectos, es decir, se parece a una sentencia.
Entiendo que no es una sentencia y debemos entender que no es una sentencia en sentido estricto, pero sí tiene los efectos y la fuerza de una sentencia. Entonces, si hay una condición de esta naturaleza, por ser una especie de sentencia, ya es cosa juzgada. Entonces, si ya es cosa juzgada, ya no hay forma de volverla a juzgar por esta prohibición de doble enjuiciamiento. De hecho, en los exámenes para juez anteriormente ponían mucho este supuesto de para poder identificar esta condición de doble enjuiciamiento. Ponían el ejemplo, dos personas pelean en la calle, una mata a la otra. Cuando la mata, supuestamente, porque hay un testigo que vio que supuestamente lo mató, lo detienen, lo ingresan y se le inicia proceso. El punto es que nunca encontraron el cuerpo, el cadáver, pero hay testigos que dicen que vio que lo mató. Le inician proceso por homicidio, le dictan sentencia por el homicidio, lo condenan a 20 años de prisión y resulta que cuando está compurgando la pena, se encuentra en prisión con la persona a la que supuestamente mató. Entonces, en su idea del sentenciado, dice, pues a mí ya me sentenciaron por haberte matado, no estuviste muerto, pues ahora te mato. Y lo mata en prisión. ¿Podría ser factible iniciarle nuevamente un proceso por el homicidio? No sería factible. ¿O qué podríamos hacer en ese caso? Ahí se los dejo para la reflexión. La siguiente sesión lo aclaramos. Pero aquí es importante lo que señala Denise. Si es por el delito, ya no podría ser, porque es homicidio. Homicidio de esa persona y sería otra vez homicidio de esa persona. Si lo analizamos desde la perspectiva del delito. Pero ¿qué pasa si lo analizamos desde la perspectiva del hecho? ¿Es el mismo hecho? Ahí se los dejo para la reflexión. Lo platicamos la siguiente sesión, ¿sale? Muchas gracias, profesor. A ustedes, bueno, pues entonces nos despedimos y nos estamos escuchando la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, maestro. Nos vemos dentro de Buenas 8 días. noches, buenas Cuídense. noches.